C7, Derechos Humanos. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de C7 Jalisco, en C7 Derechos Humanos. Como todos los viernes, nuestro primer programa del año 2015, acompañada de Mafalda Guario. ¿Cómo estás, Mafalda? ¡Feliz año! Igualmente, Trini, muy contenta de estar de nueva cuenta aquí para darles a conocer las novedades en materia de derechos humanos y, por supuesto, para compartir contigo este espacio. Y ya, pues, descansamos un ratito, ¿no? Sí, tuvimos nuestras vacaciones. Muy buenas, la verdad, Exactamente. Y merecidas sobre todo, pero hablar de los derechos humanos y de toda la actividad pues, que ha sucedido en los últimos días, es importante volver a recordar que tenemos un espacio donde podemos hacer pues, que se cumplan cada uno de nuestros derechos, ¿no? Claro, sobre todo lo que pretendemos con este tipo de espacios y de encuentros es que usted cada vez más vaya aprendiendo acerca de derechos humanos y entonces pueda reclamar que se garanticen y se respeten sus derechos, o bien si es víctima de una posible violación de derechos humanos, pues que sepa a dónde debe acudir y qué es lo que tiene que hacer, que ya lo hemos dicho muchas veces, Trini, es un procedimiento muy sencillo en cuanto a que no se necesita nada, no se necesita que usted tenga un abogado, que presente copias, esto, lo otro, toda la carga probatoria la lleva la comisión, así que es quien se tiene que encargar de seguir paso a paso cada proceso una vez que se presenta una queja. Y este mes de febrero se estará reuniendo toda la fuerza a nivel estatal en este nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, que muchas mujeres van precisamente a pedir ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a sus derechos, mucha violencia en contra de la mujer, ¿no? Exacto, ya nos ha compartido el director de quejas que es muy recurrente que lleguen mujeres y a veces hasta hombres víctimas de violencia intrafamiliar. La comisión no tiene competencia porque se trata de dos particulares y ya hemos dicho que solamente interviene en caso de que haya un servidor público involucrado, pero no por eso pues no les brinda un servicio a estas personas, a estas mujeres sobre todo, así que las canaliza de la mejor manera posible dependiendo cada una de las circunstancias. Así es, pues vamos a ver, si te parece, Mafalda, las actividades que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco en los últimos días. Exactamente, la agenda pública del Ombudsman. La Comisión Estatal de Derechos Humanos cerró el 2014 con 41 recomendaciones emitidas. En diciembre pasado, se dieron a conocer las recomendaciones 37, 38, 39, 40 y 41, las cuales fueron dirigidas a diferentes autoridades estatales y municipales. La recomendación 37 fue dirigida a Ismael del Toro, alcalde del Ayuntamiento de Tlajomulco, por la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal y a la privacidad en agravio de una persona que el 15 de febrero de 2014 interpuso una queja en contra de elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de dicho municipio, quienes lo amenazaron, agredieron e ingresaron a su domicilio sin orden de cateo. La recomendación 38 va dirigida a Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud, por la violación del derecho a la protección de la salud por imprudencia y negligencia en la muerte de un neonato. El caso se relaciona con una queja interpuesta en la comisión el 6 de enero de 2014 contra personal del Hospital General de Occidente y de quién o quienes resulten responsables por presuntos actos de imprudencia y negligencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dirigió la recomendación 39 a Rafael Castellanos, fiscal central del Estado, por ser omisos al no dar protección a una mujer que denunció maltrato por parte de su cónyuge y que derivó en el asesinato de este. El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián dijo que después de realizar una investigación de oficio, se comprobó que se violaron los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica. Este organismo concluyó que de haberse emitido las órdenes de protección que el caso ameritaba y de haber integrado con prontitud y legalidad la referida indagatoria 9834/2009, se habrían inhibido las posibilidades del fatal homicidio, el encarcelamiento que actualmente sufre la agraviada y la consiguiente afectación a sus menores hijos al quedar separados de su madre. La recomendación 40 se dirigió al presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, por violación del derecho a la vida y a la legalidad y seguridad jurídica. El 4 de febrero, la comisión inició de manera oficiosa una queja luego de que se publicó una nota periodística en la que se informaba que un hombre murió al ser sometido por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, fuera de un hotel ubicado en ese municipio.
La comisión recomendó la reparación del daño a favor de los deudos de la víctima, que se inicie un proceso administrativo contra los policías y que se elaboren manuales de actuación policial, uso legítimo de la fuerza y de armas de fuego. El 10 de febrero de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un expediente de queja de manera oficiosa, luego de que varios medios de comunicación informaron de un accidente vehicular en el que participaron particulares y elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado. La institución dirigió esta recomendación al titular de la citada dependencia, licenciado Francisco Alejandro Solorio Arechiga, por la violación del derecho a la vida, por negligencia, imprudencia y prestación indebida del servicio público, a la integridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica. Bueno, y recuerde que hasta en internet puede usted poner la denuncia, ¿no? En la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí podemos darle clic en una parte superior, en la parte superior derecha, que está parpadeando precisamente. Exacto. En www.cedhj.org.mx usted tiene posibilidad de interponer su queja y, como ya le decía, es un procedimiento muy sencillo. Pide sus datos, pero únicamente para que la gente de la dirección de quejas tenga la referencia con quién dirigirse, pero no porque se vayan a dar a conocer. Le recordamos además que todos los procedimientos de la comisión se protege el anonimato de las personas para que no vaya a haber ninguna represalia, y en caso de que se detecte alguna situación irregular, pues también se pueden dictar medidas cautelares para la protección de cada una de las personas que interponen una queja. Además de la página de internet, también está la comisión a sus órdenes en las redes sociales, que es en Facebook, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y en Twitter, @CDHJ, las siglas de la comisión. Hay muchas maneras en las que usted puede contactar a la comisión en caso, insisto, de que usted sienta que han sido vulnerados sus derechos. Así es, y vamos a platicar más adelante de una publicación que hace de forma mensual, donde bimestral, que es precisamente la publicación de la Comisión de Derechos Humanos. Se la vamos a presentar, y que también cualquier otra cosa que tenga usted que aprender o que quiera saber de sus derechos lo puede también hacer a través del internet, ¿no? De la página que has mencionado ya, Mafalda. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros y a compartir opiniones en el 3030-5307. Ya regresamos. C7, Derechos Humanos. De Humanos es la publicación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite de forma mensual. Tiene poco tiempo transmitiéndola de esta forma, antes lo hacía de forma bimestral. En esta edición dedica su tiempo y espacio a la discapacidad, historias, por supuesto, que usted tiene que conocer, y en la parte de atrás, siempre, le voy a dar la vuelta, le dejan este espacio a historias reales. Es que es muy importante porque nosotros las podemos leer, a lo mejor alguna persona se pueda sentir identificada y sentir la confianza plena de que puede tener un resultado a sus investigaciones, a sus casos, a sus problemas, y sobre todo, bueno, como ya lo hemos mencionado, cuando tenga usted un problema con alguna autoridad pública de cualquier nivel y de cualquier rama. Ahí está, pues, la revista de Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que usted, por supuesto, la puede adquirir también aquí en C7. Tenemos siempre un ejemplar por si a usted le interesa. Así que nuestro invitado de hoy, Mafalda. Ya está con nosotros exactamente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Saludo a todo el amable auditorio. Ya teníamos días que no nos presentábamos por aquí en el programa de Humanos de Canal 7, pero bueno, hay muchas cosas que comentar, compartir de todo lo que se realizó en el 2004, al igual que lo que estamos proyectando 2014, para proyectar para el 2015. Pues, ¿cómo le fue? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Jalisco, presidente, de acuerdo al trabajo que ha venido haciendo la comisión? ¿Cuál es un balance que usted nos puede dar? Desde luego que se sigue avanzando en la cultura de los derechos humanos, en el conocimiento, la capacitación. Avanzamos situaciones importantes, aunque todavía siguen existiendo rezagos. Tenemos que tener una visión también autocrítica, porque de lo contrario, pues estaríamos pasando por alto cosas que todavía faltan, que todavía carecemos en Jalisco. Por un lado, hablemos de capacitación, que es la principal estrategia para prevenir las violaciones a los derechos humanos.
El año pasado logramos que más de 102,000 personas en Jalisco, principalmente servidores públicos estatales y municipales, y algunos fueron también líderes de organismos de la sociedad civil, recibieran capacitación a través de diplomados, seminarios, talleres, conferencias, distintos programas académicos que impartió principalmente el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, y en todo ello se vieron todas las materias de todos los grupos vulnerables, del derecho a la salud, la educación, todos los derechos. Esto fue realizado de una forma trascendental, importante, que ha ayudado también a fomentar la cultura de la denuncia, que ha ayudado a que los servidores públicos se abstengan de cometer más violaciones. Esto fue muy importante. Los números que habíamos tenido como antecedente, en el 2013 se habían logrado 79,800 personas que se capacitaban. Es un brinco muy importante a 102, difícil de poder superar para este 2015, pero tendremos que hacer los máximos esfuerzos. Antes el promedio por año era de 5,000 capacitaciones en todo un año. Ese es un rubro importante, pero también hay que decir que a través de nuestras recomendaciones y conciliaciones, el año 2014 se vio con resultados muy importantes en materia de sanciones a esos servidores públicos que abusaron, que fueron arbitrarios, que violaron los derechos humanos, o bien también por omisión, que no hicieron lo que debían de hacer. De tal forma que logramos una cifra de cerca de las 300 personas sancionadas, cerca de 300 servidores públicos, una cifra verdaderamente también histórica. En ello también hay que resaltar que hubo 6 servidores públicos consignados ante un juez de lo penal, lo cual tampoco se había visto. Era pues siempre común que los servidores públicos violaban los derechos humanos, cometían delitos, y al servidor público nunca, siempre se habló, siempre se criticó, nunca se le procesó penalmente. Sí había averiguaciones previas que se abrían, pero no trascendía más allá, no llegaban a ser consignados los asuntos ante el juzgado penal. Ahora hubo 6 asuntos que llegaron hasta esas consecuencias. Hubo 7 servidores públicos en total que fueron inhabilitados para el ejercicio de la función pública. ¿Que estamos hablando de profesores, doctores, policías? Sí, desde luego, el mayor número de servidores públicos que fueron consignados ante el Ministerio Público, ante el juez penal, fueron profesores que incurrieron en conductas, pues desde luego, violatorias muy graves, como fue el abuso sexual infantil, en perjuicio de sus propios alumnos, niñas o niños. Desde luego, no hay que generalizar, porque estas fueron excepciones. La Secretaría de Educación Jalisco tiene aproximadamente 80,000 servidores públicos los que laboran ahí, y bueno, sí se presentaron algunas quejas, sí acreditamos violaciones, y violaciones graves, pero fueron de unos pocos profesores que, aunque sean pocos, pues bueno, nos podemos dar el lujo en Jalisco de seguir permitiendo que esto suceda, y menos de que no se sancione. Por eso es que hubo estos resultados, en donde también hay que reconocerle la voluntad y la sensibilidad de parte del secretario de Educación y del personal directivo para poder actuar con energía y sancionar, buscar que se sancionen esos servidores públicos. Yo creo que ahí están algunos rubros muy importantes. Estos avances, presidente, también están relacionados de cierta manera con, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, las reformas que ya igual son previas todavía, pero pudieran tener ya repercusiones, y lo están notando en estos años. Sí, Mafalda, efectivamente, la Ley General de Víctimas, aprobada desde enero del 2013, y que pues apenas se ha ido conociendo, se ha ido difundiendo, y los servidores públicos apenas empiezan a tomar conciencia de su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento se refiere. Esa Ley General de Víctimas efectivamente ha trascendido, porque en materia de reparación del daño, por ejemplo, se logró también en una cifra que supera todo lo logrado en toda la historia de la comisión, incluyendo mis cerca de 7 años anteriores, porque yo ya voy a cumplir en este año 8 años como ombudsman, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el año pasado se logró una cifra aproximada a los 25 millones de pesos como monto total
de reparación del daño a manera de compensación económica por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, en donde el gobierno del Estado, las distintas dependencias y los gobiernos municipales repararon el daño en ese concepto de manera económica. Otro tema que contempla la Ley General de Víctimas efectivamente es las sanciones. Otra es el tema del tratamiento psicológico o a veces psiquiátrico por la afectación grave en la salud emocional de las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Otros son las medidas de garantía de no repetición, que pudiera ahí estar toda la capacitación que se estuvo brindando. Entonces, definitivamente tenemos que hablar y reconocer que también esa gran medida, esa gran determinación legislativa del Congreso de la Unión de aprobar esta Ley General de Víctimas ha traído consecuencias favorables y sobre todo herramientas jurídicas más firmes y más efectivas para la reparación del daño a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y también a las víctimas del delito. Sobre todo por eso le preguntaba, porque cuando han estado aquí los visitadores generales justamente nos han platicado que ahora las recomendaciones pues casi no hay para dónde hacerse, es decir, están tan bien fundamentadas gracias a estas herramientas que bueno, las autoridades tienen por qué responder, no hay para dónde hacerse. Sí, así es. Desde luego que también en esto hace falta todavía apretar más y sensibilizar más a algunas autoridades. Por ejemplo, no podemos hablar lo mismo de distintas dependencias del gobierno del Estado que han estado muy atentas en aceptar y cumplir cabalmente en todo lo que se refiere a las recomendaciones, pero por ejemplo en Fiscalía todavía tenemos rezagos muy importantes. Y sobre todo, deje que lo interrumpa, ¿no? Tenemos un programa del Instituto Jalisciense de las Mujeres donde también capacitan a personal de la Fiscalía y se resalta que no por el total del personal, pero sí por muchos de ellos hay renuencia a cambiar esta conducta, esta forma de ser que llevan por años. Definitivamente. Por ejemplo, todavía sigue con una gran deuda la Fiscalía del Estado para reparar los daños por violaciones a los derechos humanos. Ellos a veces pueden decir, bueno, es que se trataba de malandrines, se trataba de delincuentes, ¿por qué le vamos a reparar el daño? No se está tratando en ese sentido. Estamos hablando de verdaderas víctimas, de terceros ajenos a cualquier proceso penal, personas que verdaderamente por su pobreza, por su falta de preparación, sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de los ministerios públicos o de los policías investigadores que simplemente no se les hizo justicia por no investigar oportunamente una averiguación, un delito que ellos mismos sufrieron y a su vez revictimizaron a esa persona o porque simplemente hubo un abuso indebido y por esa razón no podemos nosotros aceptar que no se repare el daño. El año pasado dimos a conocer una recomendación, por ejemplo, de un señor que estaba en un mercado vendiendo su fruta y de buenas a primeras a un policía se descuidó, se le disparó su arma y lo mató. O sea, son situaciones que no podemos decir claro que es un delincuente, un señor que en un pueblo de Jalisco está vendiendo en un mercado su fruta y que de buenas a primeras un policía que se le dispara por accidente su arma y ese señor muere. Bueno, la Ley General de Víctimas obliga a que se tiene que reparar el daño y que no puede haber pretextos para ello. Es un tema que desde luego estamos insistiendo, estamos trabajando ahorita con las autoridades de la Fiscalía para lograr ese tipo de resultados, pero sí, definitivamente podemos decir que es un año, el 2014, muy satisfactorio en resultados en derechos humanos. El tema de mujeres, por ejemplo, casi el 70% del total de las recomendaciones que se emitieron tienen que ver con los derechos de la mujer. Es decir, las mujeres estuvieron involucradas como víctimas de la violación al derecho humano y no podemos señalar tampoco y querer decir que el 70% de ese total de recomendaciones, que son mujeres, estamos hablando de delincuentes, ¿verdad que no?
pues Así es es. muy difícil que una mujer ande involucrada en crimen Que organizado. por cierto, o en por ahí un situaciones. especialista dijo que cada vez más es la participación de las mujeres en crímenes como el secuestro y otros asuntos, ¿no? Pero bueno, Sí, pero una- esos son delitos muy especiales que no pueden entrar en la generalidad de la comisión de los delitos. y que vamos a tocar al regresar de la pausa, si le parece. 3030 Con mucho gusto. 5307 y ya volvemos. El 10 de junio del 2011 es una fecha histórica en materia de derechos humanos para México. Queda prohibida toda discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, por salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad. Todo servidor público está obligado a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos sin discriminación alguna. Nuevos derechos, nuevos deberes. Compromiso de todos. C7, Derechos Humanos. 3030-5307, queremos escuchar todas sus opiniones y por supuesto estamos listos para recibirlas, Mafalda. Exactamente, estábamos hablando previamente acerca de las recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos en 2014 y nos decía el presidente de la Comisión, Felipe Jesús Álvarez Cibrián, que está con nosotros, que un gran número de estas recomendaciones fueron a favor de mujeres, hablaban específicamente de derechos relacionados con la mujer. ¿Cómo ha avanzado este tema, presidente, en la Comisión, el de las mujeres, el de reclamar que se respeten y se garanticen sus derechos? Hemos estado nosotros teniendo como una de nuestras prioridades, así como es el de la niñez también, los asuntos de la defensa de los derechos humanos de la mujer. Tan así que esto se demuestra con cuestiones prácticas, con realidades, con hechos, porque fue en el mes de febrero, a finales de febrero, cuando la comisión instaló y puso en marcha un programa muy específico que es el de igualdad entre mujeres y hombres, con el propósito de fomentar la cultura del respeto a los derechos y sobre todo propiciar una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, condiciones al menos empezando por la función pública, que todos los directivos de cualquier institución, todas las autoridades, propicien esas igualdades en el acceso a la justicia, en el respeto en el trabajo, en el no hostigamiento, no discriminación, no violencia contra la mujer. Y por eso es que esta área ha estado trabajando fuertemente. El año pasado logró en total casi 15,000 personas capacitadas, nada más en materia de derechos de mujeres, precisamente dentro del programa de igualdad entre mujeres y hombres. Es un área que está conformada por 6 especialistas en la comisión, depende del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, y esto ha sido un tema importante, independientemente del trabajo que han venido realizando cada una de las 5 visitadurías generales de la comisión, porque ahí en el tema, por ejemplo, de recomendaciones, que ya lo comentábamos, hemos dado mucho énfasis a proteger esos derechos, a generar la cultura, pero también por otra parte a que la mujer denuncie más, que no calle los abusos, que no calle las violaciones, que no sienta, como muchas veces lo ha sentido, que nada más va a ir a perder el tiempo si acude a una institución pública. En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con hechos, con resultados, podemos demostrar que ha sido trascendente el que la mujer denuncie cualquier tipo de violación y sobre todo en el ámbito público. Déjeme preguntarle y brincarme a proyecciones, porque platicábamos en la pausa con Mafalda. ¿La comisión en esa parte va a participar en el nuevo Centro de Justicia para la Mujer? Bueno, no estamos nosotros invitados de forma específica porque ahí en este centro está siendo conformado principalmente por instancias del gobierno del Estado. Mas, sin embargo, desde luego que no podemos estar desvinculados con las funciones que tengan, porque al final de cuentas se trata de servidores públicos a quienes nosotros tenemos que estar capacitando en derechos humanos, tenemos que estar revisando sus políticas públicas que estén implementando,
tenemos que estar revisando inclusive su actuar. O sea, ¿van a porque estar vigilantes del quehacer? No, es una obligación de nosotros, no podemos estar fuera de ese programa. Y además también no descartamos la posibilidad de que seamos invitados a participar dentro de algunas actividades, dentro de algunos proyectos para realizarlo de forma conjunta. Yo creo que va a ser propicio en estos días un diálogo con la propia presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con los demás directivos y las demás dependencias, Fiscalía de Derechos Humanos principalmente, que hemos tenido mucha comunicación nosotros con la Fiscalía de Derechos Humanos. Hemos estado teniendo un trabajo muy cercano también en todos esos temas, y por eso considero, con el propio DIF Jalisco también y otras instancias, sin duda va a haber un trabajo cercano. ¿Cuántas recomendaciones se presentaron en 2014, presidente? Fueron 41 recomendaciones en total, que digamos que se encuentra en lo que ha sido mi administración, que encabezo, un promedio normal. No es la cifra más alta, como se dio en el 2012, con 60 recomendaciones contra 50 del 2013, pero sí es un número importante de recomendaciones. Lo que sí debemos de decir que el año pasado se incrementó la resolución de asuntos por conducto de la figura de la conciliación, porque nunca en ningún año de la historia de la comisión se había superado las 1000 conciliaciones, y el año pasado superamos las 1000 conciliaciones. Entonces los asuntos no tan solo se resuelven en recomendación, sino que también se resuelven en vía conciliación, que por cierto la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay que recordar, nos obliga a privilegiar la conciliación antes que la recomendación. Por eso es que la comisión cumplió con su obligación en privilegiar la conciliación, y fue un año el que en la historia de la comisión se logró más conciliaciones. ¿Nos podría explicar un poquito, para las personas que no están familiarizadas con estos términos, en qué consiste una conciliación, y si por ello las personas piensen que, bueno, ya no se resolvió de la misma manera, a lo mejor no tiene la misma contundencia que una recomendación, o qué sucede con este mecanismo? Sí, la única diferencia en el formato es prácticamente el mismo, y la única diferencia en lo que esto trasciende es que la recomendación, al menos aquí en Jalisco, la damos a conocer en una conferencia de prensa ante todos los medios de comunicación. Entonces digamos que la recomendación trasciende más, es más pública, se conoce más, genera más cultura, porque es a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la conciliación tiene los mismos objetivos, propicia reparación del daño, sanciones, nuevas políticas públicas, cambio de prácticas administrativas, capacitación, en fin, todas las garantías de no repetición de esos actos violatorios de derechos humanos, que es lo mismo que contiene y que busca la recomendación. Nada más, insisto, el formato de recomendación es más fuerte, más impactante, por ser en conferencia de prensa. ¿Y qué determina que ustedes decidan si se queda en una recomendación o...? Que solamente los casos emblemáticos, los casos más graves en cuanto a sus violaciones a los derechos humanos, llegan a una recomendación. Los demás se deben de resolver en la conciliación. Y la conciliación, pues la ventaja que tiene es que se resuelve con mayor prontitud, mientras que una recomendación puede durar hasta 10 meses en llegar desde el día en que se presenta la queja. La conciliación probablemente se dé en la misma semana en que se presenta la queja, o en 2 o 3 meses en promedio puede resolverse. Muchas veces podrá tardar 5 meses, pero ese es el punto, ese es el atractivo, digamos, de la conciliación, que resuelve con mayor prontitud una situación de violación a los derechos humanos. Hablaba al principio, presidente, de la importancia de la autocrítica y de reconocer también ciertos rezagos. En este 2015, ¿en qué se va a basar el trabajo de la comisión, o a qué le va a apostar para resolver eso? Sin duda, nuestro peor rezago que tenemos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y desde luego como un problema de Estado, porque al final de cuentas es un asunto que se debe resolver por parte de todas las instituciones del Estado, es el rezago que se tiene en el interior del Estado. Digamos, tenemos un problema de regionalización, tenemos un problema
todavía, digamos, de abandono hacia el interior del Estado. Hay muchas violaciones a los derechos humanos en el interior del Estado que no se están denunciando. Hay muchas violaciones que también constituyen delitos y que están quedando en plena impunidad, que no se están sancionando, que no se están reparando sus daños y no se está realizando acciones para corregir o prevenir que se sigan cometiendo esas violaciones. ¿Qué les ha impedido llegar a resolver? Porque veo que los detectan, pero ¿por qué no llegar? Miren, hay indicadores muy precisos que nos hacen comprobar que esta situación es real, de lo que tengo que decir, y pues lamentablemente no lo puedo negar. Los indicadores principales son, en primer término, que mientras que en la zona metropolitana la cultura de denuncia se ha incrementado, mientras que en la zona metropolitana todos estos números a los que yo me referí de grandes logros son prácticamente encontrados y alcanzados en la zona metropolitana. En el interior del estado las quejas siguen conservándose prácticamente igual, casi desde que existe la comisión. Tenemos números, hay oficinas que reciben por año 100 quejas, en un año es muy poco para 20 municipios, para 10 municipios, son muy pocas, 100 quejas. Entonces, tiene que incrementarse la cultura de denuncia. Mucha gente en el interior del estado ni siquiera sabe que hay Comisión Estatal de Derechos Humanos, mucho menos van a conocer sus derechos humanos. Igual pasa con muchos servidores públicos. Entonces, esto indica que tenemos que ponernos a trabajar. A nadie beneficia que no se denuncien las violaciones a los derechos humanos. La sociedad puede encontrar un cansancio importante si no se atiende, si no se resuelve. Y hay muchos temas también, independientemente de su derecho a la salud, su derecho al medio ambiente, su derecho al agua, su derecho a la educación, los derechos de niñez y de grupos vulnerables que se deben de atender. De tal forma que para este 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no obstante que no tuvimos incremento presupuestal porque tenemos el mismo presupuesto exactamente del año 2014, nosotros vamos a trabajar sin pretextos para que demos mejores resultados en temas de regionalización. Estamos estableciendo ya estrategias, estamos estableciendo proyectos que no nos signifiquen mayores recursos económicos para poder hacer más con menos dinero, porque al final de cuentas, si consideramos la inflación del 2015, pues la comisión tendrá menos presupuesto que el 2014 en términos prácticos, no obstante que es la misma suma. Y bueno, nosotros tenemos que tener más presencia de forma particular. Yo como presidente tengo que estar más presente en las regiones, realizar más giras de trabajo, tener más eventos, tener más participación con la sociedad civil, que es un factor importante, estratégico para nosotros. Los organismos de la sociedad civil del interior del estado tienen que ser más apoyados, tienen que ser más fortalecidos, más capacitados para que ellos encabecen esa lucha de denuncia, de no permitir las violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos en el interior del estado. Es decir, le entiendo que no se va a poder concretar el proyecto que ya usted había mencionado desde el año pasado de poder abrir más oficinas en otras regiones, pero se buscarán otros mecanismos para poder llegar. Efectivamente, será imposible crear más oficinas regionales porque el presupuesto no nos lo va a permitir en el 2015. Pero no obstante que no se vayan a crear más oficinas regionales, nuestra presencia debe de ser más permanente y más efectiva. Vamos a seguir platicando precisamente de los proyectos que tiene la Comisión para el año 2015, pero lo vamos a hacer después de una breve pausa, 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición y ya volvemos. C7, Derechos Humanos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros, 3030-5307, ya estamos recibiendo llamadas. Exactamente, se comunica con nosotros una señora del Fraccionamiento Colón, dice que quisiera pedirles ayuda haciendo una investigación sobre un pleito que hubo hace 3 años en la colonia Artesanos. La policía se llevó a varios muchachos, todos ya salieron, pero su nieto aún sigue preso. Al muchacho que agredieron a los 15 días también se recuperó y le pagaron todo, supongo que la indemnización.
todo lo que pidieron en los juzgados y aún no han dejado salir libre a su nieto, que si por favor lo puede ayudar la comisión. Con mucho gusto la invitamos a que acuda a la comisión, que se presente en el área de guardia, en la parte digamos, de planta baja de la comisión, en Pedro Moreno 1616, Colonia Americana. Ahí se le va a orientar jurídicamente en el entendido que si el asunto ya está ante un juzgado penal, la comisión está impedida a conocer. Nosotros no podemos conocer de procesos penales una vez que están en manos ya de un juez, porque precisamente es el juez quien tiene que resolver y no nosotros. Nosotros podemos conocer nada más hasta la etapa de la averiguación previa, es decir, cuando está ante el Ministerio Público, en las dependencias de la Fiscalía o de la Policía. Ahí es donde podemos intervenir y de tal forma que, sin embargo, a pesar de que pudiéramos tener incompetencia, le podemos orientar, podemos analizar su caso y decirle qué debe de hacerse, cuáles son sus derechos, qué puede en este sentido encontrar como solución. Y que bueno, tenemos otra llamada aquí. Yo le mando un saludo al señor José de Jesús Delgado. No hemos podido ayudarle. Esa solicitud no la ha hecho ya de forma repetida desde el año pasado. Nos habla de Loma Bonita. ¿Cómo le puedo hacer para denunciar a un servidor público que me engañó diciendo que me iba a ayudar para recuperar mi camioneta? De esto ya es un año y me acaban de avisar que la camioneta ya está en remate. Le piden 30,000 pesos para poder sacar su vehículo. Bueno, si hubo un engaño, si hubo cualquier tipo de afectación en sus derechos y él considera que es una injusticia lo que él recibió de parte del servidor público, puede presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudir con nosotros. Si esto se trata de un trámite y que tiene que ver con alguna gestión, bueno, muchas veces nosotros también nos convertimos en gestores y conciliadores de ciertas soluciones. Si su condición es precaria, buscar que haya por ahí alguna consideración dentro de la legalidad y dentro de la normatividad que en este caso supongo elijas que es la instancia ante la que se debe tramitar, pues tenga como fundamento jurídico. Apareciendo ya en pantalla, Trini, el domicilio de la comisión, en caso de que usted nos esté escuchando en radio, le recordamos es Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana, donde usted se puede dirigir para presentar esta queja o bien puede llamar por teléfono al 3669-1101 las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, y hablábamos de recomendaciones. Yo creo que es muy importante resaltar aquellas que hicieron mucho ruido, ¿no?, en el ámbito de servicio público en el año 2014. Sí, pues ya como comentábamos, hubo muchas recomendaciones que tienen que ver con derechos de la mujer. Hubo algunos casos, por ejemplo, de negligencia médica, temas de seguridad pública, sobre todo de niñez, en temas de las escuelas, de abuso sexual infantil, que fue el año que más recomendaciones sacamos en este tema, en este rubro. O conciliaciones también logradas, de tal forma que hay muy importantes resultados. Hoy el caso que se presenta en la edición de Humanos precisamente tiene que ver con una de nuestras recomendaciones, en donde una mujer que había sido víctima de violencia familiar por parte de su concubino, por parte de su pareja, en donde ella ya tenía hijos con este señor, pero dentro de todo esto, esta mujer había estado denunciando permanentemente ante las instancias del Ministerio Público todos esos actos de maltrato grave, de amenazas graves, de violencia hacia sus hijos, de explotación hacia sus propios niños, en donde el progenitor de ellos y pareja de la señora los ponía inclusive a vender droga y no hubo una sola autoridad que hiciera lo que oportunamente era su obligación hacer para prevenir este tipo de violencia y de abusos. Y ella ya no pudo más, desesperada, un día que estaba siendo violentada, decidió en un lienzo charro tomar el arma de otra persona que por ahí se encontraba, que supongo era un charro, que portan un arma, y tomó el arma al charro, a la otra persona, y con ella acabó privándole de la vida a su propia pareja.
ya no tolerando más, ya no soportando más de estas injusticias, de estos abusos, sin que las autoridades hicieran nada. Hubo acreditadas varias denuncias penales donde no vimos resultados y por eso se emitió esta recomendación con el propósito de que se sancione a los servidores públicos, pero también en espera de que todos estos elementos y esta investigación tan profunda que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos sirva como atenuantes o puede ser hasta excluyente de responsabilidad penal de parte de la señora, porque fue una afectación, sin duda, yo creo que los especialistas lo deben de comprobar, una afectación, ¿no?, a su salud emocional muy fuerte, en donde ella pues ya no encontraba ninguna otra solución, en donde ella ya no podía tolerar más ese abuso, independientemente pues que aquí estamos hablando de la comisión de un delito. Privar la vida a otra persona es un delito, a no ser que se considere en legítima defensa. ¿Y son cuestiones técnicas que el juez penal tendrá que resolver, desde luego. ¿Y ustedes siguen en el caso? ¿Lo van a retomar? O? No, el asunto por parte nuestra ya fue concluido, fue resuelto, se determina violación al derecho humano en perjuicio de esta mujer por parte de las autoridades que no hicieron lo suficiente en darle atención y sancionar al responsable precisamente de esos delitos y de esas violaciones a los derechos humanos que ella estaba sufriendo. En este momento el asunto, la comisión ya no puede hacer más porque la comisión tendrá que esperar a que el juez penal resuelva su situación jurídica de esta mujer. Yo insisto que espero que con las copias certificadas que se le van a enviar al juez de este asunto para darle conocimiento, pues pueda considerar elementos de la investigación que le ayuden a resolver en determinado momento la sentencia que tendrá que dictar. Claro. Otro rubro importante en el que trabaja la Comisión Presidente es en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, hemos tenido aquí la presencia de varios organismos que trabajan directamente con la Comisión y nos han hablado de los avances que han alcanzado gracias a este trabajo en conjunto precisamente. ¿Qué destacaría usted de 2014 en este tema? Bueno, la actividad que se tuvo con los organismos de la sociedad civil fue verdaderamente efectiva. Tuvimos reuniones mensuales, reuniones también por separado con grupos más reducidos, pero digamos que tuvimos reuniones plenarias en aproximado 120, 130 presidentas y presidentes de organismos de la sociedad civil con las que nos reuníamos cada mes, insisto, de forma plenaria, con otros por separado. Y sobre todo que de ahí se derivaron el compromiso y a su vez la ejecución de distintos foros en todos los temas de los derechos humanos, denuncias, quejas que también ellos impulsaron, que llegaron inclusive a recomendaciones, problemáticas que tuvieron también con algunas autoridades que la comisión sirvió de conciliadora y resolvimos también situaciones importantes, gestiones que también se les realizaron, pero sobre todo también capacitación. Se contribuyó en la formación y capacitación de más defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Jalisco. Una sociedad que le apuesta a la formación de defensoras y defensores de derechos humanos es una sociedad que va a tener una cultura democrática más eficiente, pero también una participación ciudadana como derecho humano, visto como derecho humano, también mejor garantizado. Por eso es que nosotros le hicimos una apuesta importante en el 2014 y este año pretendemos fortalecerlo también. Esto le ayuda a la construcción y al fortalecimiento también del Estado de Derecho, porque también fomenta legalidad, fomenta cultura de denuncia, fomenta cultura de respeto, cultura del conocimiento de los derechos humanos. Y yo creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos convencidos, no puede realizar esta labor solos. Tenemos que forzosamente contar con aliados y esos aliados, los más importantes de todos, son los presidentes y las presidentas de los organismos de la sociedad civil. Oiga, presidente, déjeme preguntarle, porque es tiempo casi de despedir. Como presidente de la comisión, pues nos queda claro ya todo lo que se ha hecho y cuáles son los retos 2015, pero como Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ¿qué es el 2015 en materia de servicio público? ¿A qué se compromete? ¿Cómo va?
Bueno, desde luego que no será un año fácil, ya tenemos la experiencia suficiente en este tipo de años, los años electorales. Muchas veces se presentan las presiones, se pretende muchas veces el golpeteo político a través de la comisión. Nosotros somos muy objetivos, muy profesionales. Nuestro propósito es dedicarnos, como lo hemos hecho, Tiene dos periodos. De tiempo completo durante todo el 2015 y lo que resta de mi administración a esta defensa y esta promoción de los derechos humanos. De forma personal, como presidente, tendré que realizar más conferencias académicas en todas las universidades. Ha habido años que casi he llegado a las 50 conferencias académicas en un año, de forma personal como presidente, y esa es parte de los retos, porque en la medida que estemos más presentes en esa actividad académica, en esa actividad de difusión, se genera más cultura, más enseñanza, pero también tenemos que estar muy conscientes de que tenemos el compromiso de resolver mejores recomendaciones, mejores conciliaciones, mejores informes, diagnósticos. Es una tarea que tenemos que estar dirigiendo y sobre todo conservando la unidad dentro de la institución. ¿En qué Es muy parte del importante. trayecto va? ¿Cuánto tiempo le falta todavía a su administración? Ya llevo, este año cumpliré 8 años, el día 1 de agosto, y el 1 de agosto del 2017 concluye mi administración. Ahí está. Así que todavía hay mucho que platicar con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, Mafalda. Pues tenemos que despedir. Muchas gracias, Trini. Gracias, presidente, por esta visita y bueno, nos seguiremos viendo y escuchando, Trini. Así es, muchísimas gracias, Mafalda, que sea un excelente 2015. Igualmente. Que sigamos compartiendo, por supuesto, este espacio. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Trini, Mafalda, a todo el auditorio. Buen día. Así es, muy buen día. Nos vemos más adelante, 13:30 horas. Noticias al momento. Gracias. C7, Derechos Humanos.